En el libro de Jueces, capítulo 7, el versículo 9 al 11, dice así la palabra del Señor. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado a tus enemigos. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que hablan. Y entonces te animarás y descenderás a atacarlo. Dios bendiga su santa y bendita palabra en este momento. Este personaje, Gedeón, que es la parte central que vamos a agarrar en este tema del día de hoy. Gedeón le toca vivir en un periodo en que el pueblo de Israel, después de haber visto una pausa, una bendición por 40 años consecutivos, después de aquella gran hazaña que hiciera aquella famosa mujer profetisa que fue juez también en el pueblo de Israel llamada Débora. Después de 40 años, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo y entró en un periodo de crisis sin precedentes. Sus enemigos, en este caso en la área donde estaba Gedeón, sus enemigos, que eran los medianitas, comenzaron a hacer la vida tan catastróficamente difícil al pueblo de Israel, que dice que para sobrevivir con algunas cuantas cosechas, tuvieron que hacer cavernas entre las colinas, cavernas, para resguardar ciertas clases de alimento ante la crisis difícil que estaban viviendo ellos. Pero ¿cómo es posible que Israel, después de haber tenido 40 años de bendiciones extraordinarias, había vuelto a caer a tal magnitud que inclusive en el pueblo donde estaba Gedeón, en la plaza principal, habían erigido un monumento al famoso dios Baal, y el pueblo se hacía de la vista gorda, o inclusive muchos de ellos hasta le rendían homenaje a ese ídolo y a muchos ídolos más. Ante todo esto, un día Gedeón, la historia dice que aproximadamente era un joven de la edad media, o de edad media que le llaman, 30 años aproximadamente. Gedeón, que en lo profundo de su corazón no sentía paz con lo que su pueblo estaba haciendo. Miraba el dolor y el sufrimiento que estaba sufriendo toda la nación, confinados en la mayoría de las veces en cavernas, sin luces, sin suficiente comida. Y posiblemente él recordaba aquellos llantos, aquellos gritos, que no solamente Gedeón, sino que esos llantos, esos clamores de angustia, de estar encerrados en cavernas. Dice que Dios escuchó aquel clamor del pueblo, tal vez de esos niños y de esos ancianos que son los que más sufrían. Cuando ese clamor fue escuchado delante de Dios, Dios se le apareció, y ahí es lo que quiero hacerlo en esta tarde de todo, un poco, completamente. Dios se le aparece a él mientras él estaba haciendo las labores, trabajando. Dije en el programa El Mundo Actual que posiblemente él venía de una familia de liderazgo. Su papá posiblemente era terrateniente y tenía bastantes empleados. Yo no me quiero usar la palabra criado, bastantes empleados. Posiblemente andaba con él, con sus mozos, lo que sea. Pero en algún momento en que él está metido en el campo, allí cortando el trigo, y está en ese momento sacudiendo el trigo, cuando de momento se le aparece el misterioso ángel de Jehová. Este es extraordinario,
Sobre todo en estos tiempos, sobre todo en estos últimos 3 años y más específicamente del 2017 para acá, donde se abrieron los archivos de los extraterrestres en los Estados Unidos de América y donde el tema de los extraterrestres ha tomado mayor relevancia en estos últimos años. De hecho, es un tema que inclusivemente ya es agenda de las Naciones Unidas. El misterio de los extraterrestres. La Biblia está llena de grandes misterios de estos, especialmente los que vienen del tercer cielo. Entre esos personajes relevantes que está llena la Biblia de esas apariciones de estos seres que vienen de lo profundo del espacio, se menciona a este preciosísimo, decimos así, misterioso ángel de Jehová. No tenemos con exactitud una imagen como es él. No tenemos. Lo único que más cercano que tenemos de un ser angelical, más o menos que viene siendo parecido a la personalidad del ángel de Jehová, es lo que nos menciona el profeta Daniel con la aparición que él tuvo de aquel preciosísimo ángel, uno de los 4 seres angelicales que se conocen en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 como es el arcángel Gabriel. Según los estudios que se han hecho en todo esto, Gabriel era aproximadamente es un personaje aproximadamente de 3 metros de altura, según las deducciones que da en la Biblia hebrea Daniel. Es aproximadamente un personaje de 3 metros de altura. Dice que el rostro de este preciosísimo ángel resplandece como el sol al mediodía. Esa es más o menos la idea. También tenemos otra idea ya hablando de Gabriel, ya lo que es el ángel de Jehová, lo impresionante y sobre todo la emanación que produce el encuentro con ese personaje extraordinario en todo el Antiguo Testamento. El padre Abraham lo conoció en múltiples ocasiones que se le apareció este misterioso ángel de Jehová, quien es el único entre todos los ángeles que se aparecen en el Antiguo Testamento que tiene acciones completamente de autoridad como Dios mismo directamente. Como por ejemplo, cuando el padre Abraham intercede ante este ángel, en cuanto a la destrucción de Sodoma, el ángel de Jehová le dijo, no destruiré Sodoma. ¿Quién es este ángel? Hay múltiples de teorías, incluyendo en el judaísmo, acerca de este misteriosísimo ángel de Jehová que aparece mucho en la Biblia. Es uno de esos múltiples de seres angelicales que se mencionan ahí. Uno de los personajes que nos habla y que cuando estuve escribiendo mi libro ¿Quién es quién en el Medio Oriente en Israel en 1996, tuve el privilegio que me dieron permiso en la biblioteca de acceder directamente a las memorias de uno de los grandes hombres de la historia de Israel, del Israel de este siglo XX-XXI, como es Moisés Dayan, el tremendo general, el famoso general del parche en el ojo izquierdo. Este famosísimo general, en sus memorias que él escribe, dice que en una ocasión, mientras estaban en la guerra de los 6 días, hubo un momento en que allí frente al Sinaí, el desierto del Sinaí, entre Israel y el desierto del Sinaí, hubo una parte misteriosa en que él en ese atardecer, dice en sus memorias, él se fue cerca de donde pasaba antes un arroyo y de momento dice, tuvo la visualización de un personaje impresionante, un personaje que lo hizo temblar. Dice en memoria Moisés Dayan que aquel personaje le dijo la persuasión, no te preocupes, Israel va a ganar esta guerra. En ese momento, dice Moisés Dayan, fue como un reflejo. En ese momento, dice Moisés Dayan,
me acordé que en ese mismo lugar, 4000 años atrás, otro general como yo, en ese mismo lugar se había encontrado con un misteriosísimo ángel. Por lo que se cuenta en las historias del judaísmo, dice, era un ángel de aproximadamente 3 metros de altura. Josué, cuando lo miró, pensó que se trataba de uno de los gigantes enemigos. Y por eso le preguntó y le dijo: ¿eres de lo nuestro o estás con nosotros? Y aquel personaje le dijo: no te preocupes, soy uno de los príncipes que está del lado de tu pueblo. ¿Es posible que lo que Josué vio era el ángel de Jehová? Esa es la misma experiencia que podemos hablar de Gedeón. La Biblia dice que específicamente el ángel de Jehová se le apareció a la sombra de uno de los árboles que estaba ahí. Y le dijo: Gedeón, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y a partir de ese momento, aquel muchacho de 30 años, que como ser humano en ese momento, y ante el enemigo cruel que tenían de frente, un enemigo sin misericordia, que mataban, asesinaban, destruían, y ante el pánico mismo que su propio pueblo de Israel tenía, era obvio que él, como humano, sintiese en algún momento temor cómo enfrentarse a ese enemigo. No dice la Biblia que él negó, y lo vamos a retomar más adelante. Simplemente Gedeón quiere pedirle a ese ángel ciertas directrices, ciertas señales que lo hagan estar seguro, absolutamente seguro, de que el mensaje que está recibiendo viene de el Dios de los dioses o del Todopoderoso. A partir de ese encuentro que el Gedeón va a tener con este maravilloso ángel, la vida de Gedeón no va a volver a ser igual. Cuando él regresa a su comunidad, en una de esas noches, porque aquel contacto con Dios continúa a partir de aquel momento. En una de esas noches, Dios le dice: levántate y ve a la plaza y derriba el monumento de ese abominable Dios Baal. La historia dice que aquel joven se agarró a varios de los mozos de su papá y se fue a la plaza esa noche y destruyó, quebró, desbarató aquel monumento, aquella estatua o aquel ídolo, como usted le quiera llamar. Al siguiente día el pueblo se reunió en toda la plaza enfurecido porque habían derribado a su Dios y habían, habían ofendido sus principios religiosos. Todos ellos sabían que había sido Gedeón y llamaban a grito que se presentase Gedeón y que Gedeón pagase. Por increíble que parezca, su propio padre, que era uno de los idólatras de Baal, dice la historia, su propio padre se puso al frente para defender a su hijo en aquel momento, y él dijo: hagamos una cosa, si Baal realmente es un Dios, mi hijo Gedeón ha decidido enfrentarse a él, déjenos que Baal se defienda ante Gedeón. Y por eso le cambiaron Baal Gedeón aquel día el nombre a él, o el que se enfrentó a Baal. Ahí comienza una historia bonita, extraordinaria, de este personaje que más tarde Dios le va a encomendar una misión ante un momento crítico, duro y difícil del pueblo de Israel o del pueblo de Dios. Que, como dije, la historia dice que se tenían que estar refugiando en cavernas, sin luces, con poca comida, con dolor y con lágrimas, y con la pérdida de muchos de sus seres queridos que a veces ni siquiera podían despedir en un sepelio. Para analizar, sigamos un poquito más sobre esto,
Aunque aquí tenemos esta imagen que quería mostrarles a ustedes, de esa forma singular y única y característica de Dios. Sobre todo en un momento profundamente histórico que estamos viviendo, donde nuestra iglesia evangélica había caído en una situación antes que entrara esta crisis y antes del cierre de todos nuestros templos. Habíamos caído, como ya lo he dicho en varios mensajes atrás, en una crisis espiritual sin precedente. Y donde la iglesia, como dije en el mismo programa El Mundo Actual de este miércoles, la iglesia estaba igual que el pueblo de Israel, levantando grandes ídolos. Increíblemente la historia dice que a pesar que habían levantado monumentos a Baal y estaban adorando a Baal y a la diosa Acera, dice que con todo y eso también creían en Jehová. O sea, tenían una mezcla de lo santo con lo profano. Algo parecido así. Tristemente, nuestra iglesia propia evangélica había caído, si se puede decir, antes de que entráramos en esta grave crisis. En múltiples de veces ya nuestra iglesia había perdido la pasión por la palabra de Dios, por los estudios bíblicos, por nuestra Biblia. Y estaban siguiendo a una multitud de adivinos que se daban el título de profetas. La inmensa mayoría, multitudes de evangélicos, hombres y mujeres, ya no querían escuchar las enseñanzas, las prédicas, querían escuchar qué es lo que iba a decir sutanito o mengano, a quienes lo volvieron como Israel. Les hicieron monumento, los volvieron intocables, los volvieron dioses, les hicieron monumentos. Por eso una noche Dios le dice a Gedeón: ve y destruye ese monumento. Las victorias del Señor no son como la presentaban estos elementos que se presentaban como los superhéroes, como los grandes, como los gigantes, como yo desbarato ese virus, yo ordeno, yo y nada de Dios. La victoria que va a venir aquí va a ser muy sencilla. Siempre uso ese proverbio de este libro, cuando lo que Dios hace a veces no tiene sentido para nosotros. Y ahí es donde va a estar esta victoria. Por eso quería que le echaran una miradita bien a esta imagen. Como ellos, dice el profeta Isaías y también Romano, ellos, ¿quién? El mundo se había llenado de soberbia, de orgullo, de blasfemia, de un liberalismo que rompe todo entendimiento. Un 2019 que fue el peor de todos, el año que recién pasó. Es increíble cómo es posible que la ciudad de Tel Aviv, Israel, el mismo Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que representa la Biblia, casi 10 kilómetros en su totalidad de la calle principal de Tel Aviv, completamente le cambiaron el color con la bandera del arco iris, porque en 10 kilómetros iban a marchar 250,000 gays. Se rompió el récord nunca antes visto, dicen, de un desafío del pueblo de Dios de Israel, apoyando algo que había sido duro en el pasado. En el Antiguo Testamento se habla cuando el pecado de Canaán se repitió, le dolió el corazón a Dios. Pero no solamente vimos esa cosa terrible de 250,000 de estas personas transvestis desfilando por Tel Aviv. 1,000,000 rompió el récord. 1,000,000 de personas en Madrid, España, desfilando. 1,000,000 de gays. En toda América, en todo el mundo, las banderas, la bandera del arco iris, pero con los 6 colores, no con los 7. Porque el color del arco iris de Dios es 7 colores, el de los gays es 6 colores. Número de la bestia. Israel, España, Francia, el propio gobernante, uno de los gobernantes de Centroamérica, salió vestido de él desfilando
en las multitudes. Ese liberalismo sin precedente. Y en nuestra propia nación, en los Estados Unidos de América, he estado firmando con orgullo las leyes a favor del aborto de niños hasta de 9 meses. Es decir, niños de 9 meses en el vientre de una madre, en algunos de estos estados, ya podían abortarlo si lo querían. Esa era la condición espiritual que estábamos viviendo. No solo en los Estados Unidos, en el mundo, en el propio Israel. Nuestra iglesia, dije en uno de esos mensajes, era terrible, era duro ver a nuestras iglesias, las condiciones espirituales. Muchos de nuestros templos hasta se había perdido el respeto a Dios. Y si como ellos no me tuvieron en cuenta a mí, y se apoyaron, dice Isaías, en su liberalismo, entonces yo los entregué. La imagen muestra, habrá que ver un poquito bien detallada la imagen, y muestra la misma muerte cabalgando por detrás y los espíritus de plaga que representan todos estos caballos atrás. En estos momentos, este domingo, que estamos de abril, el último domingo prácticamente de abril, 26 de abril. Es 26 que tenemos. 26 de abril. Esta pandemia satánica, diabólica, horrible, ha cobrado hoy domingo la vida de 202,000 almas. Y en este momento, casi para allá en estos días, se llega a los 3 millones de contagios. Siendo nuestra nación, los Estados Unidos de América, la que está pagando el mayor precio de esta catástrofe. 53,000 ciudadanos norteamericanos. 53,000 han perdido la vida. 15,000 de ellos solamente en Nueva York. Los cementerios no dieron abasto en Nueva York. Como ningún cementerio, ninguna ciudad va a dar abasto que en un solo golpe, en un solo mes, se le vengan 10,000, 15,000 almas muertas. No hay ningún cementerio que dé abasto. Se está regresando se puede regresar a la normalidad, o se está comenzando a regresar a la normalidad, porque realmente nuestro gobierno, nuestras instituciones o la Organización Mundial de la Salud ya tuvo victoria sobre esta pandemia. La respuesta es tristemente negativa. No hay todavía en el horizonte una cura para esta altísima y malévola pandemia infectuosa. El hecho de que Gedeón utilizara una estrategia implica falta de fe en ningún momento. Las estrategias que se toman en ningún momento es una causa de falta de fe, que tal vez pudo haber sido alguna imprudencia por múltiples de nuestros pastores en Nueva York y en otros estados, que acusaron a muchos de nuestros pastores de cobardes porque cerraron sus templos. Ellos siguieron haciendo sus cultos en contra de todititas las recomendaciones cuando estaba en la parte más alta El problema es que muchos de esos pastores pagaron con su vida, lamentablemente, o expusieron a sus propias ovejas. Cuando Gedeón tomó la decisión de tomar ciertas estrategias, pedir ciertas directrices, ciertas evidencias, era que estaba dudando de Dios. Dice la historia que en ningún momento él dudó de Dios. Simplemente quería estar absolutamente seguro que los pasos que iba a dar eran los pasos correctos. En ningún momento se tomó como un acto de debilidad de él. Es lógico que como humano
como ser humano, y ante la peligrosidad de lo que estaba viviendo, su corazón como humano tuviese ciertos temores, miedo de ir a dar el siguiente paso. Como en este momento habrán de múltiples de iglesias que tienen miedo a dar el próximo paso. Igual que los gobernantes, nuestros gobernadores, tienen miedo. Aquí vemos otra imagen. En la primera, el ángel de Jehová; en la segunda, ese misterioso personaje que se le aparece a la par de un árbol a Gedeón, para decirle: tranquilo, Gedeón, nosotros vamos a tomar control de esto. Pero para ello se tendrán que dar pasos y directrices que se te van a ir dando. En el momento en que llegó Gedeón, un hombre contaba de la otra parte. Para ello tenemos que leer lo que leímos al comienzo. Cuando Dios le ordena a Gedeón, y le dice Dios, antes que leamos esta parte de la lectura, le dice Dios: prepárate, llegó el momento de la victoria. Pero Señor, nuestros servicios de inteligencia nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud que en este momento los contagios son 3 millones de personas, que 200,000 son los muertos, para parafrasear. Señor, pero nos están diciendo en este momento que el enemigo viene con un ejército de guerreros de 135,000 soldados, asesinos, criminales. Nosotros no somos militares. Y ahora tú me estás diciendo que vaya a pelear. Llamé a mi pueblo, llamé al pueblo, y vinieron 32,000 soldados. Y tú me 32,000 listos a pelear. Y tú me dijiste: no quiero 32,000. Lo bajé a 22,000. Me dijiste: no quiero 22,000. Lo bajé a 10,000. Me dijiste: no quiero 10,000. Y ahora somos 300 soldados. 300. ¿Y tú quieres que vayamos a pelear contra 135,000 criminales, asesinos que no perdonarán la vida? Póngase usted en los zapatos, pastor, predicador, hermano, hermana. Póngase usted en los zapatos de Gedeón, como humano. Simplemente como humano. Era obvio. Lo que él está viendo es un enemigo mortífero, sin misericordia, que no perdona viejos, jóvenes, ni niños. Un enemigo implacable, donde ni siquiera les daba chance de enterrar a sus deudos. Póngase usted en los zapatos de Gedeón en ese momento. Él solo tiene 300 agricultores que son expertos, buenísimos en sembrar, buenísimos en sacudir el trigo de la paja, pero no eran militares. Es posible que el corazón de ese hombre tembló. Y en ese momento le dice la voz del Altísimo: Gedeón, levántate. Quiero mostrarte que las victorias que yo hago no son como ustedes los humanos la ven. Que las victorias mías
No son como las que presentan los grandes sacerdotes de Baal, que se presentan como los grandes paladines. Y son ellos finalmente los que se dan la gloria. No, Gedeón. No es así. Quiero que vayas en este momento. Levántate. Por supuesto es en la noche. Y se ve al campamento. Están cerca aquí. Ve al campamento de ellos. Pero Señor, no te preocupes, Gedeón, tranquilo. Yo iré contigo. Ve. Y si todavía tiene miedo, agarra a tu criado y ve con él. Ve con él para que él te sea testigo de lo que yo te voy a mostrar. Se levanta Gedeón y va en camino. En ese momento Dios permite que aquel pueblo, que aquel enemigo, todo quedó como un letargo, en un impasse, como en una pausa. Y en esa pausa todos están dormidos. Gedeón llega a penetrar hasta lo profundo del campamento y llega donde están los meros hablando. Uno de ellos está contando un sueño. Interesante. Cuando lo que Dios hace a veces no tiene sentido. Un inconverso enemigo en ese momento está contando un sueño que fue por lo que escribo en mi libro Israel al filo de la profecía, la ley permisiva de Dios. Dice, en el momento en que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño a su compañero diciendo: he tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Medián. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió: esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los medianitas con todo el campamento. Jueces 13 al 14. 7, 13 al 14. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación allí mismo, ellos mismos le dieron una interpretación, adoró a Dios y volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Medián en vuestras manos. Ya no tiene miedo Gedeón. Ya no tiene miedo que el enemigo que tiene al frente, un enemigo terrorífico, un enemigo temerario, digamos la palabra, espantoso, terrible, un enemigo de muerte, de mortandades. En ese momento Gedeón ya no tiene miedo. Regresa absolutamente confiado de que Dios lo tiene bajo control. Y que aunque sus enemigos son una multitud comparado con el número de ellos que solo eran 300. Es difícil pelear contra un enemigo sumamente peligrosísimo. Un enemigo al cual a veces no puedes ni ver, como decía este personaje israelí que leí el domingo pasado, si esto fuera la marca. ¿Cómo pelear con un enemigo a quien tú no ves? A quien no sabes quién es.
¿Cómo estar huyendo de alguien que tú no sabes quién es el que te está persiguiendo? ¿Cómo enfrentarnos? Donde tu enemigo puede ser el mismo compañero tuyo. O inclusive puede ser tú mismo, porque tú puedes estar contagiando. No cabe duda que lo más parecido a los demonios, y no hay duda que detrás de todas estas pandemias operan demonios, por supuesto. Como dije en uno de los primeros mensajes, si esto fuera la gran tribulación o la similitud del coronavirus con los demonios, estoy hablando, la teoría que tiene fuerza científica. Los demonios son espíritus y no necesitan espacio. Así que un demonio perfectamente puede entrar, tener cabida, porque son espíritus. Igual que puede viajar por las ondas de la internet. Por eso en uno de los temas que hablo de arcángeles y serafines, estamos hablando de la peligrosidad de nuestros evangélicos cuando le dan like a muchos portales de personas de odio. Porque sin darle cuenta están abriendo puertas para que demonios entren en su casa. ¿Por qué? ¿Cómo viajan los demonios? A través de las ondas de la internet. ¿Por qué? Porque son espíritus. De manera que un virus, igual como explico en mi primer libro que escribí, el átomo, cuando el científico dijo, cuando logró el hombre, el genio que dio lugar para la bomba atómica, cuando él desarticuló el átomo, y él dijo, he liberado a los demonios y ahora no me puedo liberar de ellos. Cuando liberó en las moléculas, él explica que allí dentro de ese átomo mortífero existen fuerzas que el ser humano no puede llegar a comprender, como es la radiación atómica. Y es él el que explicó que los demonios no necesitan espacio porque son espíritus. Esta pandemia que tenemos en esta imagen aquí viendo, multitudes, millones de personas caminando, ¿cómo saber? ¿Dónde verlo? No se puede ver, como decía, no se puede, porque la persona que te está dando la mano puede llevar el contagio. La persona que está bostezando, que está dando un estornudo sin cubrirse, podría estarlo expandiendo. ¿Cómo viajan los espíritus? ¿Cómo pelear contra ese enemigo? ¿Cómo hacerle la guerra a ese enemigo? Por supuesto que eso produce miedo, temor. Hay millones de personas llenos de pánico. Tal vez, bendito sea el nombre de Dios, que Texas no hemos sido tan completamente golpeados. Y todavía, inclusive, donde nosotros estamos en el Valle de Río Grande, la verdad, estamos en victoria, se puede cantar, se puede decir. Comparado al dolor que están sufriendo Nueva York, Nueva Jersey, o Guayaquil, Ecuador, o el dolor que han pasado nuestros queridísimos hermanos en Italia, en España. Es lógico que esto produce miedo. Miedo no solamente en la gente que no tiene a Cristo, también como seres humanos, igual que León, como los cristianos. Por supuesto que claro, máximo cuando casi 40 pastores, hombres buenos, no solamente han pasado a la presencia del Señor, sino que sus propias iglesias y hasta sus propios parientes no los han podido despedir. Claro que eso produce miedo. Solo así podemos sentir el temor, el miedo que sentían los de Israel cuando se tenían que meter en aquellas cavernas. El terror, el miedo en la noche, el espanto a ser picado por una serpiente, tener que guardar aquellos pocos alimentos para sobrevivir, estar en aquellos encierros. Hasta que el pueblo de Dios, en este caso Israel,
clamó a Dios. Y el llanto de aquellos niños y el llanto de aquellos ancianos fue escuchado delante de Dios. Me gusta esta imagen. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No mires por todos lados, porque yo soy tu Dios. Yo ciertamente te fortificaré. Yo cierto y verdaderamente te ayudaré. Isaías 41:10. Esa confianza en estos momentos críticos que solo debemos de tener en Dios. Mientras todo esto se está dando, esta semana mirábamos imágenes, ya le leo el texto, estas imágenes. En algunos lugares, por ejemplo, se dice que aquí en el valle hasta algunos estaban tratando de derribarla. Otros sencillamente ya están. ¿Se va a poder evitar? No, no se va a evitar. Es parte del gobierno, es parte del sistema global. Es un programa que al mismo tiempo nos han hecho tan adictos a depender en esta misma pandemia de esto. Una de nuestras múltiples de renegaciones que tenemos en los hogares en este momento es que nuestra internet está demasiado lenta. Así que la misma gente está pidiendo a gritos partidos un sistema mucho más eficaz y mucho más veloz. Ellos mismos te han puesto la necesidad, te han creado para que seas tú mismo quien luego pidas. El domingo pasado tocamos este tema titulado Si esto fuera la marca. Es una realidad que vamos a enfrentar ya. Aquí es donde la sabiduría es necesaria. Aquellos que entienden deben contar el número de la bestia porque es número de persona y su número es 660. Es decir, será un sistema de gobierno. Será un sistema de gobierno que no lo vamos a evitar. Porque es donde yo quiero entrar en este mensaje. Ya estamos regresando a fuerza, una vez más, a ciertas normalidades. Digo cierta porque nunca volverá a ser igual. Algunos expertos dicen que el mundo no volverá a ser igual. Y aunque a mí me gustaría decir esta misma palabra en el vocablo de la gente del mundo que no conoce a Dios, lamentablemente como predicador no digo que el panorama que viene es bonito. Y sí estoy de acuerdo que el mundo no va a ser igual, porque el panorama que nos espera no es nada bonito. Si lo que estamos viendo apenas son los inicios o lo que nosotros llamamos los principios de una gran tribulación, basta con solo meternos al libro del Apocalipsis y nos daremos cuenta que el panorama y lo que están diciendo los mismos sistemas no es nada bonito. Ante toda esta situación y ante lo peor que dicen los gobernantes, no los gobernantes, los expertos, lo peor que va a venir después de todo esto va a ser una catástrofe de la economía, una hambruna sin precedentes, una donde los pueblos ya no van a aguantar más, van a ser desastres, y allí es donde va a venir aparte otras pandemias, y allí es donde obligatoriamente se va a necesitar un sistema de control rápido y efectivo de lo que ya han venido preparando. Y que lo hablo más específicamente en el tema del domingo, si esto fuera la marca. Pero volvamos de nuevo. Va Gedeón con sus 300. Llega al campamento donde están aquella multitud de enemigos. Son 300 hombres. De momento entra Gedeón con sus 300 y va a hacer algo sencillo. En algunas veces que no tiene lógica lo que está haciendo. Es que cuando lo que Dios hace, a veces no tiene sentido para nosotros. Dice así:
Y el grito de los hombres de Gedeón: la espada por Jehová y por Gedeón. Usó los temores que ya se habían infiltrado en los medianitas por el sueño de los versículos 13 y 14. Fue demasiado para ellos. En pánico y confusión, primero volvieron sus espadas unos contra otros y luego huyeron desordenadamente hacia el Jordán, solo para encontrar su ruta de escape bloqueada por la reserva de Gedeón que había convocado. Cornetas, cántaros y teas eran ciertamente armas extrañas, pero efectivas. Es posible que los 300 de Gedeón no hayan tenido del todo armas de verdad, ni parecen que hayan tenido que pelear. Eso es todo lo que llevaban: cuernos de carnero, hachones y unos cántaros que hicieron bulla. Del resto se encargó Dios. ¿Cómo vamos a hacer ahora que regresamos? Porque tenemos que regresar a nuestro templo. Porque en el estado de Texas, a partir del próximo domingo, casi la inmensa mayoría ya van a regresar. Unos comenzaron este domingo. Houston comenzó este domingo, aunque sea en los parqueos. Hicieron sus tarimas afuera. Sus muchachos cantaron allá afuera en público. Se miraba un ambiente precioso. Hablaba con uno de los pastores, amigo mío, y me decía: hasta nuestros vecinos nos apoyaron, la policía a un lado respaldándonos, y tocaban ¿cómo se dice? Las pitoretas de sus carros. Dijo: ese es el primer paso. La gente está desesperada, los propios evangélicos ya están desesperados, quieren regresar a sus templos. El problema es que no va a ser igual. Por ejemplo, va a ser doloroso porque muchos de nuestros ancianos, hasta el momento todavía se les va a pedir que no vengan a nuestros templos. Y eso es duro. Porque nuestros ancianos son los que más se meten de lleno en las iglesias. Son los que más se meten en la oración. Son los que más se meten en los estudios. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un momento difícil aquí para nuestra iglesia. Pero tenemos que comenzar. Tal vez algunos de estos que se aprovechan del momento están diciendo que no se preocupen, que ahora que ya regresemos, esto va a estar full. Desearíamos que así fuera, pero si no fuera así, ¿cómo vamos a reaccionar? Los pocos que vengamos a la iglesia, como los 300 de Gedeón, estaremos dispuestos a seguir gritando y cantando y declarando la victoria hasta el final. ¿Cuáles son las directrices que deberemos de tomar? ¿Qué pasaría si después de reabrir todo nuestro templo y se reabre todos los trabajos, los malls y de todo esto, se viene una segunda caída y un descontrol sin parámetro de muertos? Que no hay que descartarle, dicen los expertos. Dicen los expertos, estaba escuchando expertos en CNN, y estaban diciendo ellos: una segunda recaída va a ser peor que esta primera, porque en la segunda el pánico sí va a ser total y completo, ya sin parámetro, y entonces
entonces se podrán poner las directrices que se necesitan. Yo no quiero hablar del mundo, yo quiero hablar de ti como cristiano, de tú como pastor. ¿Cómo va a seguir siendo nuestra estrategia? ¿Cuál va a seguir siendo nuestro proyecto? ¿Nos vamos a doblegar al mundo, al temor, al terror, al espanto? ¿O qué estrategia vamos a pedir al Señor? El mundo va a abrir, ya comenzó a abrirlo. En Israel ya comenzaron. En algunos estados aquí en Estados Unidos ya comenzaron. Georgia, Atlanta. Se va a abrir. ¿Cuál va a ser la reacción, mis hermanos y hermanas? Este encierro obligatorio que te dieron en tu casa con tu familia, gloria a Dios porque has estado con entusiasmo, pero ¿van a tener el mismo entusiasmo para regresar a la iglesia? ¿Y qué pasa cuando se les pasa el miedo? ¿Van a tener las mismas convicciones? Deberían de hacerlo. Porque si no lo hacen, va a ser catastrófico espiritualmente hablando para ustedes. No vamos a discutir ni vamos a meternos, ya lo hemos dicho, en pleitos de que si vamos o no vamos a la gran tribulación. Pero sí vamos a seguir recordando esa imagen de esos tres jóvenes. Esos tres jóvenes ante aquella multitud que cayó de rodillas ante la inmensa estatua porque tenían temor, porque tenían miedo. Y estos tres jóvenes desafiaron ese miedo y dijeron, sin irrespetar al rey, nótese, nunca irrespetaron al rey. 2, nunca rompieron las reglas de las leyes, no las rompieron. Los mandó a llamar el rey, ellos fueron delante del rey. Estuvieron frente al rey, respetaron al rey como autoridad. Lo trataron con las palabras diplomáticas, no señor rey. Es muy importante que digamos esto, porque también se puede malinterpretar para muchos de los hermanitos en Nueva York, pastores que no hicieron caso. Lo que estamos hablando es, ¿qué estrategia, qué paso vamos a usar? ¿Cuál será nuestra posición? Y como dije en el mensaje del domingo, vamos a sujetarnos a las directrices de nuestro gobierno, siempre y cuando no comprometa nuestros principios espirituales. Que sería el día que nos digan que tenemos que aceptar algo invasivo dentro de nuestro cuerpo. A mí no me importa que ciertos predicadores, como uno de origen mexicano, defienda el microchip. A mí no me importa lo que él diga. A mí me importa lo que dice la Biblia. Estamos a punto de comenzar una reapertura en todo el mundo, o en todos los Estados Unidos por lo menos. Y posiblemente nuestras iglesias no van a volver a ser iguales. No lo van a volver a ser iguales. Permita a Dios que los que logren venir lo hagan con el alma y con el corazón. Y que busquen una verdadera y auténtica experiencia con Dios en nuestros templos. Porque solo así vamos a enfrentar este futuro tenebroso que todavía no ha pasado y que lo peor podría estar. No es que podría, es que va a venir. Necesitaríamos entonces tener el respaldo del ángel de Jehová solo si nos sometemos de lleno con el Señor y sin perder de vista esta linda promesa. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estemos listos, estemos preparados. Pastores, prepárense.
para el regreso a sus iglesias si es que se los permiten. Hermanos y hermanas, prepárense para regresar a sus iglesias. Y si en todo esto empezara a normalizarse, suplíquele a Dios que no se vaya de tu corazón el temor a Jehová. Porque esto no se termina con esta pandemia. De hecho, la misma pandemia no ha terminado. De hecho, dicen los expertos que, hablando de nuestra nación, los Estados Unidos de América, podría venir peor todavía de lo que estamos todavía enfrente a partir de octubre, cuando comienza la otra temporada de frío. Si en la víspera se saca el día, entonces mejor necesitamos estar permanentemente a cuentas con Dios, sensibles en nuestro corazón con Dios. Y por favor, volvamos a la casa del Señor. Esta vez no a venir a buscar adivinos, sino a buscar al Señor y su palabra. Tal vez es tiempo que volvamos a esos tiempos rudimentarios. Pastor Jiménez, ¿te acuerdas de esos tiempos rudimentarios de hace 50 años, cómo alabábamos al Señor? En aquellos pisos sin cemento, de tierra. Fíjese que en Nicaragua, para que tengan una idea, el bajo que usan los muchachos, el bajo que usan los muchachos, era un barril con el palo de una escoba, le amarraban una cuerda al fondo del barril y ese era el bajo. Y con esas cosas rudimentarias, Pastor Jiménez, nadie más que usted lo debe recordar. Aquellos lugares humildes con que usted le tocó predicar. Pero ¿cómo alababa a Dios ese pueblo? ¿Se acuerda, Pastor Jiménez? ¿Se acuerda aquellas vigilias? Cuando los niños comenzaban a llorar, 11 de la noche. Eran tiempos rudimentarios. Como los de Gedeones, pues mira, como ellos. Como ellos. ¿Cómo se van a enfrentar a un ejército de profesionales con armas y todo? Ellos vienen a presentarse ante ese ejército con hachones, con tamboras y con carnero, con cuernos de carnero. Tal vez mis hermanos que me están viendo, familias cristianas que me están viendo, tal vez necesitamos, ahora que regresemos, volver a los tiempos rudimentarios. ¿Qué quiere decir? Aquellas alabanzas, Débora, que ustedes le llamaban anticuadas. Rosario, aquellos cantos viejitos. Pero que tal vez que ustedes como músicos se han dado cuenta cuando lo cantan aquí en la iglesia. De momento aquellos viejitos y todo, y hasta los niños empiezan a meterse en el canto. Y cuando le cantan ustedes esos cantos sostificados, modernos, que por cierto ni siquiera fueron inspirados por cristianos. Ustedes lo que han visto en una iglesia es una iglesia que se queda como viendo los toros por la barrera. ¿No cree, Pastor Obed, Pastor Gregory, Pastor Escamilla, que necesitamos volver a lo mejor, ahora que volvamos, a esas cosas tan sencillas? El ayuno, la oración. Me dijo una vez un pastor, no me hables de la escuela dominical, esas cosas son anticuadas. Así me dijo con tanto desprecio esa vez ese pastor. Y así tan sencillamente le dije, quiero que después que le cuento esto, quiero que usted me diga, con la misma palabra defectiva que me habló de la escuela dominical,
si lo va a seguir haciendo. Y cuando le conté de aquel hombre asesino y criminal en Guatemala, que era el jefe de los escuadrones de la muerte, cuando yo estuve frente a él, y cuando le conté que comenzó aquel hombre mulato, mi hermano puertorriqueño, era puertorriqueño él, era un mulato ojos verdes. Y cuando estábamos frente a frente, y él me dijo, yo soy el que decido si esta noche tú vives o te mato esta noche. Y cuando entramos a la palabra, aquel hombre empezó a llorar. Y me dijo, cuando yo era niño en Florida, en Miami, Florida, mi abuela me llevaba a la iglesia y me llevaban a la escuela dominical, dijo. Y dijo, aquellas palabras de la escuela dominical nunca se me han olvidado. Hoy me he convertido en una bestia, dijo él, y comenzó a llorar. Pero esas palabras, ¿no cree, pastores que están aquí? Pastores Camilla, Pastor Jiménez. ¿No cree que necesitamos volver a esos tiempos rudimentarios de palabra? Aquellas palabras sencillas de las escuelas dominicales. Aquellos estudios sencillos, Pastor Jiménez, de las prédicas. Aquellos llamados a los altares cuando venía la gente y pasaba al altar llorando. Y se tiraban de rodillas, no les importaba la arena. ¿Recuerda usted? Porque a mí me tocó, nos tocó arrodillar en pura arena. Bendito sea el nombre de Dios. Necesitamos regresar a los tiempos rudimentarios. Volvamos de nuevo a la iglesia. Con tu Biblia en mano, con tu marcador en mano. Si tienes panderos, sacúdelos, sáquelos donde los tienes, vuelve a quitar el polvo y tráelos. Venga y alabe a Dios. Y ustedes, muchachos músicos, vuelvan de nuevo a ensayar todos esos coros viejitos. Y volvamos al estilo de Gedeón. Y es cuando vamos a ver la bendita gloria del Altísimo. Porque cuando el pueblo se humilla, entonces cuando Dios se levanta en medio de la congregación. Cuando más humildes somos, más grande Dios entre nosotros. Dios quiere un corazón constricto y humillado, dijo. No despreciarás tú, oh Dios. En este momento crítico, la victoria no está en los grandes hombres. De hecho, esos benditos hombres que la iglesia evangélica adoraba antes de esta pandemia y que los tenía como superhéroes y que a los tipos hasta con guardaespaldas los tenían a los tipos, ¿a dónde están? Encerrados en sus mansiones. Se le fueron sus grandes paladines. ¿Por qué? Porque la victoria no está en ellos. La victoria está en Dios. Solo en Dios hay victoria. Y esa victoria se da en las estrategias más sencillas y más rudimentarias. Si escucharan estos bandidos que se creyeron los Baales de la iglesia evangélica a Jeremías, igual como lo bofetearon, lo hicieron ellos también hoy en día. Cuando Jeremías se paró en la plaza del templo y le dijo: vuelvan su mirada hacia atrás y vuelvan a las sendas antiguas, y Jehová se volverá a ustedes. Por favor, solo inclina tu rostro allí donde estás. Todos los que están en los hogares, todos los que están viendo este estudio, ¿por qué no inclina tu rostro? Allí en tu casa, con tus hijos, con tus hijas, con tu mamá, con tu papá, con tus ancianos, que son los que más nos duelen en este momento, porque
ni a nuestros ancianos, ni a nuestros niños. No sabemos por cuánto tiempo más no nos van a dejar venir al templo. ¿Por qué mientras están orando en este momento, allí en sus hogares, no le das un abrazo a ese anciano? Abrázalo. Y abraza a ese niño, esa niña, abrázalo. Y dile, mi niño, díganselo. Dígale, mi niño, mi niña, mamá, papá, lo que estamos viendo es exactamente cómo va a ser la gran tribulación. Dígaselo. Por eso necesitamos, dígale, confiar y total y absolutamente en nuestro Señor. Los estoy llevando en familia. Los estoy llevando en familia. De corazón a corazón, allí en sus hogares. En aquella forma rudimentaria. Este domingo ha estado conmigo aquí el pastor Jesús Jiménez, que fue pastor 50 años en esta iglesia. Pastor Jiménez se acuerda cuando en cada casa teníamos hasta un púlpito, ¿se acuerda? El famoso púlpito de las casas, donde se hacían los cultos de familia. ¿Por qué te estoy pidiendo que estés de rodillas allí con tu familia? Para volver a aquellos tiempos. De corazón a corazón. Con tu familia. Con el Señor. El mundo no va a ser igual. Todo cambió. Y posiblemente de aquí vamos hasta la ofensiva final. Es decir, hasta el rapto de la iglesia.